Son las 13 horas con 3 minutos y es momento de abrir nuestro espacio de entrevista en diálogo directo. Hoy vamos a conversar con Simón Palacios, candidato a asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá por el movimiento Democracia Sí. Simón, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo para ese lindo Ecuador, para la gente que te sintoniza de acá desde el norte. Atentos, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted, Simón. Sin duda es importante que puedan comunicar, plantear a la ciudadanía las diferentes propuestas que tienen en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Pero antes de hablar de estos temas, que son varios los que vamos a conversar el día de hoy, quiero hacerle una consulta. He podido revisar su hoja de vida. Usted es una persona que está muy vinculada con la política, esencialmente incluso como consultor, como analista político. Mi pregunta es, ¿por qué vincularse al movimiento Democracia Sí, que está presidido por Gustavo Larrea? ¿Por qué esta candidatura? En este momento no vemos una fortaleza del candidato Gustavo Larrea para la presidencia de la República, tampoco el movimiento Democracia Sí. ¿Qué es lo que valoró usted para ser parte de este movimiento? ¿Cuál es la ideología que comparten? ¿Cómo ven ustedes este tiempo de campaña para poder ganar justamente la confianza de la ciudadanía y poder convertirse en una verdadera opción o una opción más bien en encuestas dentro de las primeras, ¿no? Ya, gracias. Muy importante su pregunta, porque soy un estudioso, mi especialidad es en Latinoamérica, en política latinoamericana, pero dentro de eso mi especialidad es dentro de el estudio de los movimientos y partidos políticos de casi todos los países, de lo más que he podido ir, o sobre todo obviamente de Ecuador. ¿Obedece a qué y por qué acepto Democracia? Sí, justamente porque es uno de los partidos políticos más nuevos y de más reciente creación, representados y guiados por su fundador, el doctor Gustavo Larrea, una persona que sabe, que conoce de política, que no es una persona empresario, que está improvisando, es una persona que todo el mundo, personas en el Ecuador le conocemos su trayectoria, su capacidad, su estrategia. Y dentro de ese aspecto, de ese parámetro de diversos movimientos y partidos políticos del Ecuador, es lo poco y lo más rescatable que podemos tener hoy por hoy dentro de los partidos políticos. He tenido ofertas, sí, con otros partidos, pero lo he rechazado porque busco algo distinto, nuevo, que justamente promuevo yo. Una de mis banderas de lucha ha sido la reinstitucionalización de los movimientos y partidos políticos, que es la clave de la problemática del país. Y en ese sentido hemos planteado en este diálogo con el doctor Larrea, antes de entrar y aceptar con ellos, nuestras propuestas, nuestros deseos, nuestros cambios y cómo los migrantes podemos aportar a esa problemática que vive el Ecuador. Y lo ha aceptado y queremos ir sin compromisos. No estamos para hacer de ganoja ni llegar de una manera oportunista, embaucarnos o subirnos en la camioneta de un movimiento hegemónico que arrastre más, sino llevar una política responsable, buscando primeramente que el partido y el movimiento político cumpla con sus militantes dentro de las bases, se desarrollen líderes nuevos, y eso es lo que estamos haciendo acá en Estados Unidos. Todos nuestros cuadros, nuestras figuras, nuestros compañeros de fórmula son gente nueva, gente joven, gente Simón, preparada con ganas de aprender. Siendo todos gente nueva, como usted señala, proponiendo nuevos candidatos, ¿por qué seguir de la mano de un político con tantos años en el ejercicio político? Yo creo que la ciudadanía está muy cansada en realidad de los políticos tradicionales, de aquellos políticos que han hecho de su vida en realidad el desarrollo a través de diferentes cargos políticos. Incluso a Gustavo Larrea se lo ha vinculado mucho con el gobierno de Lenín Moreno, fue parte del gobierno de Rafael Correa. ¿Qué es lo que ahora propone distinto para generar su propio movimiento? ¿Cuál es la ideología que defiende? Porque realmente todos nos equivocamos o todos decidimos, apoyamos el 80 y más del 80% de la población apoyó un proceso de cambio nuevo que se dio en Latinoamérica, incluido mi persona, y no es posible que todos seamos capaces de no reaccionar. Y ese momento cuando el doctor Larrea, pues en el 2009, vio que las cosas no iban como se había establecido, pues
quizás se retiró. Yo en este caso después estaba muy ocupado acá en Estados Unidos haciendo mis estudios, pero también tuve que pegar el paso al costado cuando las cosas fallan y no se está dando desde los mismos movimientos y partidos políticos las cosas bien. Y esa problemática hay que corregirle. No hay más opciones, hay muy poco que escoger en el Ecuador. Que me des un movimiento, un partido político serio, como estructura, de base de cuadros, alejado de ese caudillismo, donde sus dirigentes no manejen esto como su hacienda privada, muy, muy difícil. Muy difícil, y justamente ese fue el planteamiento que nosotros como una organización CAMI, que yo vengo de formar una organización llamada CAMI, que es el Centro de Acción Migrante Independiente acá en Estados Unidos, estamos justamente promoviendo y buscando, planteando al partido político que nos solicitaba que acepten estos retos, estos cambios. ¿Por qué? Porque al fin del día el país va a ser el beneficiado cuando llevemos a legisladores, autoridades que no están que no estén en el Ecuador solamente para alzar la mano en favor de su movimiento partido político, Simón, sino en favor de los migrantes. Simón, ¿no le ven a Gustavo Larrea como un caudillo también, como este político que está años viviendo de la política? Y realmente yo le pregunto el tema de la ideología, porque no me queda claro cuál es la ideología de Democracia Sí, porque le hemos visto apoyar a candidatos, incluso para las elecciones seccionales, que tenían una tendencia más de derecha. También lo hemos visto tener un discurso un tanto progresista. Incluso fue parte del gobierno de Rafael Correa, que se decía del socialismo del siglo XXI y una tendencia esencialmente progresista. Entonces, no nos queda claro cuál es la tendencia política. La tendencia política es clara, lo ha manifestado en diferentes ocasiones. Es un partido de centro-izquierda que está pegado a los principios democráticos. Alejándose mucho lo que busca él en nuestra visión como movimiento. Buscamos deshacernos del hiperpresidencialismo, que es la cuna de la corrupción, del caudillismo, de todas esas cosas. Vamos en un pragmatismo más hacia el futuro. Ya la sociedad del mundo mismo, y sobre todo Latinoamérica, está cansado y hasta el hastío de esas disputas hegemónicas, de dos ideologías hegemónicas que nos marcaron. Por un lado, el neoliberalismo con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, no fue la solución, nos trajo mayor pobreza, nos trajo diferentes dificultades, la inmigración no solucionó. Nos volvimos de una manera desatada, como te decía hace un momento, más de un 80% hacia otra ola en el 2008, a buscar el otro camino, que era la izquierda, ¿no? Y si estudiamos un poquito a fondo, vemos de dónde viene esa idea. Si esa idea, por último, si sea de izquierda o donde sea, hubiese venido propiamente de nuestra concepción ecuatoriana, no hubiésemos cometido estos actos de corrupción, no estuviésemos pagando un gobierno tan malo como estamos viviendo hoy. Hubiésemos tenido una estructura más sólida en un país donde que promueva más al ser humano que la obra física. Nosotros con este gobierno promovimos tanto muchas obras de infraestructura nada más física, pero no el ser humano. Como te digo, si que hubiésemos promovido algo propio de nosotros y no lo hicimos así, tomamos una idea que ni siquiera es de Cuba ni de Venezuela, es una idea arraigada que viene desde la antigua Unión Soviética y nada inventado por ni latinoamericanos. De la antigua Unión Soviética ya puesta en marcha por el Foro de Sao Paulo, por el Castro chavismo, y todo eso no nos llevó a desequilibrarnos. Entonces, realmente esto tenemos que tener un concepto primero partiendo claro. Es por eso, desde ahí, una de mis primeras propuestas de campaña es reconocer una visión geopolítica de 360 grados desde nuestra raíz. Y un legislador tiene que, valga la redundancia, tener en claro cuál es esa posición para tomar decisiones políticas asertivas para el país. Caso contrario, si no tiene esto en claro, el momento que esté en la Asamblea Nacional no va a saber qué decisiones tomar o se va a dejar llevar
y presionar por los grandes poderes, que al final estos grandes poderes económicos, a ellos no les interesa si sea izquierda y derecha, a ellos les interesa su objetivo, y ellos han gobernado muy felices, sea con la izquierda y la derecha. Sin embargo, los ciudadanos nos estamos peleando por una ideología que no nos resuelve nada. Simón, antes de hablar de sus propuestas, que lo vamos a hacer enseguida, le voy a hacer una última consulta relacionado al tema que estamos hablando, y es que usted se refería a un hiperpresidencialismo, un presidencialismo fortalecido. Esto significaría modificar la Constitución para el Ecuador, si es que queremos cambiar esta figura del presidencialismo o del hiperpresidencialismo, que es una figura que está presente en la Constitución. Es un presidente con funciones amplias, muy común en Latinoamérica. De hecho, la mayoría de constituciones latinoamericanas prevén esta forma de otorgar estas competencias, estas atribuciones fortalecidas a los presidentes de la República. Plantean una modificación de la Constitución. Y lo otro, decirle que sí es verdad que las ideologías muchas veces nos ponen en esta discusión y hay que ser mucho más pragmáticos en tomas de decisiones, pero también es cierto que las ideologías justamente permiten tomar las decisiones en un camino u otro. Por eso le preguntaba la ideología, porque yo personalmente al menos conozco que Gustavo Larrea fue parte del gobierno de Correa, pero Vox Populi también es que ha sido parte de este gobierno, pues como en calidad de asesor del presidente Lenín Moreno, y este gobierno sí que ha sido neoliberal. Así es, pero si tú te das en cuenta, él tuvo una amistad con el actual presidente, pero jamás ha recibido ningún ministerio, no ha manejado ningún ministerio, y al contrario, lo que hizo él es alejarse de este gobierno actual, de los errores que ha cometido, de toda su forma de política, y lo que él hace, el doctor Gustavo Larrea, es dedicarse exclusivamente a otra cosa, a formar su propio movimiento, su propia organización política. Entonces, no ha sido parte de este gobierno, no es parte del gobierno, no así el gobierno, la tienda política que debía ser llamada a ser la banderada en la oposición, como me refiero al señor Lasso. Al contrario, ha co-gobernado con Lenín Moreno, manteniendo que es callado en tantos planteamientos, en tantas cuestiones y errores de este gobierno, y hoy por hoy pues está pues de candidato nuevamente, claro, tratando y... Claro, pero Lasso tampoco ha sido un ministro, ¿no? Ni ha ejercido un cargo político con el gobierno de Moreno, pero sabemos que está Lasso. Lo mismo se han referido de Larrea, al menos a los inicios del gobierno. Así es, bueno, una cosa es realmente ser opositor y mantener la bandera de la oposición, o callarse. Entonces, él lo que ha hecho es callarse Lasso y se mantiene ahí, inclusive en la Asamblea Nacional, apoyando proyectos de ley desde el presidente. Perfecto, el contrario, para no seguir en ese tema, a formar algo nuevo. Perfecto, para no seguir en ese tema, Simón, cuéntenos, usted hablaba, le decía, del presidencialismo fortalecido. ¿La intención sería reformar la Constitución? Bueno, hay diferentes formas. Una de ellas es reformar la Constitución. ¿Para qué? Para realmente cambiar las estructuras políticas del Ecuador, porque tenemos que volver a esa división de poderes bien enmarcados, que realmente la función judicial sea independiente. Todos estos poderes del Estado tienen que mantener una independencia única. Un ejemplo, tenemos hoy por hoy, mira, un proceso de más de 6-7 meses tratando de inscribir candidaturas. Me refiero a este poder como es el CNE, el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué pasa eso? Porque estas personas, estos 5 consejeros, son puestos por los 5 más grandes partidos políticos del Ecuador. Entonces ellos se encuentran una presión terrible porque están puestos y tienen que estar al fin del día obedeciendo o recibiendo directrices de ellos, y esa pugna va por eso. Y arrancado la elección sin terminar de registrar un candidato presidencial, algo que nunca se ha visto eso, algo está mal ahí. Entonces tenemos que buscar esa independencia. De la misma manera, Contraloría, de la misma manera, Tribunal Contencioso Electoral, el Tribunal Constitucional. Esas instancias tienen que buscar una independencia de poderes donde que se alejen de estar sometidas a un presidente de turno, a cualquiera que sea el presidente, no, sino institucionalizar este país, retomar ese espíritu democrático donde existe, como acá se llama, el check and balance, el chequeo y el balanceo de poderes. Esa es la democracia realmente moderna, la democracia
sana, que es lo básico de la democracia, el balanceo de poderes y la independencia de las funciones. Es cierto que el check and balance es uno de las aspiraciones fundamentales en todo Estado democrático, pero también es cierto que Ecuador, y digo, en su historia ha tenido mucha intervención de los partidos políticos en las diferentes funciones del Estado. Recordemos, por ejemplo, la Pichicorte en su tiempo, recordemos, por supuesto, la intervención, como usted dice, estos momentos también en la función electoral. Es claro que hay partidos políticos atrás de los organismos, de cada organismo relacionado a la función electoral. Recordemos también, en la época de Correa se acusaba mucho de una intromisión en las otras funciones del Estado, pero ¿cómo lograrlo? Es decir, como discurso está bien, como teoría está bien, porque efectivamente así debería estructurarse el Estado, pero ¿cómo lograrlo en la práctica, Simón? En la práctica lo más importante es una de mis banderas de lucha, después de estudiar de manera un poco profunda, ver dónde está la problemática del Ecuador. He visto que muchos medios académicos nombran diversas problemáticas, entre ellas la corrupción, y también son válidas, que hay que rescatar, que hay que sembrar la ética. Todas esas son cosas por las que hay que luchar, que son muy buenas. Pero en el fondo del fondo, al final del día, si tú analizas haciendo un estudio más profundo, vas a determinar dónde está la problemática. Y esa problemática está en unas instituciones que son los cimientos de la política de Ecuador. Y esas instituciones están mal, esas instituciones están desviadas, corrompidas, direccionadas para otros objetivos. ¿Cuáles son esas instituciones? Los movimientos y partidos políticos del Ecuador. Si tú te fijas, si vas partido por partido político, desde todos, uno por uno, todos son o caudillos, o dueños, o gerentes, o propietarios personales de su tienda política. En la lista 3 está Lucio y su hermano. En el Partido Roldosista, Roldó Bucarán. En el Partido Social Cristiano, ahí está Nebot y Cintia, los que mandan. En Pachacuti es la único que hay bastantes jefes, el único partido. Pero así, todos los movimientos y partidos políticos tenemos esa herencia o idiosincrasia latinoamericana, ecuatoriana, que es de buscarnos caudillos. Simón, y eso no va a pasar con Democracia Sí, Gustavo Larrea. Bueno, y también, y es un partido nuevo, y por eso acepté, porque es un nuevo y tengo como nuevo darle el voto de credibilidad. Y si un momento este partido, como es Democracia Sí, también tiende a irse a un partido, un movimiento caudillista, las bases tendrán que manifestarse, las bases tendrán que ser las que deciden cuál es el rumbo del movimiento y el partido político. Y ha pasado que en todos los movimientos, cuando se dan estos procesos y no se arreglan, las bases o ciertos líderes lo que hacen es alejarse, dividir, y vivimos así periodo tras periodo en estas peleas y divisiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mi estimado? Es que tenemos que fortalecer los movimientos y partidos políticos. Yo lo que haría es ponerlos todos a un lado y reestructurar por completo al país. Somos un país de 7 millones de habitantes, no nos merecemos estar con 25, 30 partidos políticos a nivel nacional, con 4 partidos o 5, no más de eso, por sus tendencias, y trabajarlo de manera institucional adentro de cada uno. Yo creo que el Ecuador se reorganizaría por completo y quitaríamos a todos esos caudillos, y que se trabaje por leyes, por su constitución interna, por sus parámetros internos, y que haya vigilancias de instituciones como el Tribunal Contencioso Electoral y el CNE. Esas instituciones deben vigilar, no deben ser instituciones solamente que están para momentos de elecciones, sino para vigilar el proceso de creación de nuevos líderes dentro de los partidos políticos, el proceso de primarias, el proceso y cómo se da. Si quitamos todos estos partidos y ponemos 4 o 5 partidos por sus tendencias, uno de izquierda, uno de derecha, uno de centro, uno independiente, y dentro de eso se aumente la participación ciudadana, no para limitar la participación ciudadana, sino que se haga una participación ciudadana, y las personas, sea rico, pobre, blanco, cholo, negro, puede estar esta persona, sea en izquierda, sea en derecha, sea en centro, lo que él
crea conveniente. Esto, Simón, significaría una reforma a la Constitución, sin duda alguna, y a todo el sistema electoral. No quiero que se acabe el tiempo sin hablar de ciertas propuestas que usted ha planteado. Una de ellas es educación de calidad y gratuita, ¿no? Bueno, esto ya lo establece la Constitución de la República. La Constitución dice que la educación tiene que ser hasta tercer nivel gratuita, y uno de los principios fundamentales del sistema educativo es la calidad. ¿Qué es lo que propone fundamentalmente entonces, Simón, para cumplir esto que ya dice la Constitución? Primeramente, realmente no hay una educación ni de calidad ni totalmente gratuita. Tenemos el problema grave con el examen del bachiller. Antes que continúe, que queremos eliminar eso. Eso no nos ha ayudado nada, pone trabas a nuestros estudiantes. Me refiero más a la educación de calidad y gratuita acá, a los migrantes, que también tenemos ese derecho. Tenemos esto en la ley de movilidad humana, y que buscamos, una de nuestras propuestas, la ejecución de la ley de la movilidad humana. Y dentro de eso tenemos el derecho a la educación, los migrantes, a la salud. Y en educación, ¿cómo los migrantes podemos participar? Estamos ya en un periodo viviendo un periodo netamente digital. Y vamos a pedir que las universidades públicas y colegios públicos abran sus plataformas virtuales para que los estudiantes, migrantes que vinieron a sus 16 años, 15 años, que son cientos o miles, diría yo acá, que están acá, y por migrar o por seguir a sus padres, no tuvieron esa oportunidad de terminar el colegio. Y acá no pueden continuar. Pero ahora, tenemos que buscar que el Ministerio de Educación, en coordinación con Cancillería y Movilidad Humana, abran estas puertas, ese derecho que nos corresponde también a los migrantes, que nos podamos educar, podamos ir a una universidad pública gratuita del Ecuador, que nos registre y seamos partícipes. Nosotros los migrantes somos quizás la primera o segunda fuerza económica del país. Aportamos con nuestras remesas de una manera tremenda al país, pero no somos tomados en cuenta, no somos tomados a cuenta acá en los consulados, tampoco embajadas. Y vienen funcionarios de Quito perdidos, sin conocer el idioma, sin conocer el territorio, sin ni siquiera consultar a los líderes comunitarios de acá, que muchos son líderes que están prestos para realmente apoyar, pero no, están aislados y no entienden las necesidades de la comunidad. Ahora, Simón, si bien es verdad, y me parece una buena propuesta, evidentemente que se pueda educar también, o dar esta posibilidad de acceso a la educación a los migrantes, mi pregunta es, primero, las universidades ecuatorianas, varias públicas, ya tienen estas plataformas. Y ya han establecido procesos de educación virtual. Incluso el proyecto de CENESID fue que se incrementen cupos relacionados a educación virtual que sí pueden acceder los migrantes. La primera pregunta es, ¿no han podido acceder por alguna razón? Y lo segundo que usted decía es eliminar este examen de acceso a la universidad. Pero cuando hablamos de educación gratuita, sabemos que la educación gratuita depende del número de cupos que den las universidades públicas, y por tanto no hay cupos para todas las personas que desean postular a la universidad. Pero recuerde que también hay el sistema de formación técnica y tecnológica. El tema es, si es que no existe este examen, ¿cómo determinemos quiénes ingresan a la universidad? Porque definitivamente el Estado no tiene recursos para que todas las personas que deseen ingresar a la universidad efectivamente se les pague, considerando que es gratuita, y la calidad tiene que ver con la entrega de recursos. Este gobierno ha bajado los recursos. Este gobierno ha hecho todo lo contrario a lo que dice la Constitución, que es incrementar el presupuesto para educación hasta tratar de llegar a un valor del 2% del Producto Interno Bruto, ¿no? ¿Cómo garantizar la calidad sin presupuesto? Así es. Bueno, es realmente, estamos viendo y mirando que ese examen de bachilleres justamente no es para buscar quiénes van o seleccionar los mejores que van a la universidad. Es justamente porque el Estado, el gobierno, digamos así, no tiene esa capacidad de educar a todos y quiere entonces de esa manera limitar y dar acceso solamente a los que puede abarcar la educación. Y es allí donde queremos pararnos fuerte y cambiar esas cosas y aumentar. No podemos tener un país con un presupuesto solamente de 2% a la educación. La educación es una cosa vital para el país. Tenemos que aumentar ese presupuesto para la educación. Tenemos que
ejecutar que de las universidades, los colegios den mayor alcance y tengamos una sociedad, unos jóvenes que se preparan, que se eduquen. Especialmente esto es cuestión también de voluntad. No es cuestión a veces de planear y organizar a nuestros jóvenes, cientos de ellos que realmente quieren hacer una carrera universitaria. Muchos de ellos lo quieren es lo básico, quieren una carrera técnica que les permita trabajar ya, aportar y desde ahí ir ellos en un futuro realmente proyectándose y seguir estudiando en base a lo que vayan trabajando. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto, Simón? Con carreras técnicas como los trabajos, el teletrabajo como existe ahora. Existe una cantidad de jóvenes en países como los nuestros que son contratados por países desarrollados para que hagan trabajos como diseño gráfico, trabajos como digitalización, customer service, servicio al cliente, mano de obra donde que pongamos institutos como el SECAP o colegios técnicos o colegios o universidades técnicas de carreras cortas que puedan dar este servicio y reactivar así a nuestros jóvenes a la vez permitiéndonos el acceso a la educación. Bien, es cuestión de voluntad política, es cuestión de liderazgo, no hay estas cosas, ya existe como tú mencionaste en la Constitución, pero el problema es que no hay ese liderazgo de quiénes lo ejecutan o cómo lo ejecutan. Entonces, por eso es tan primordial buscar líderes con nueva visión, con capacidad de ejecución, y en fin. Simón, es lo que realmente si bien es cierto, es fundamental la formación técnica y tecnológica, no es una educación básica, es una educación de tercer nivel, ¿no? Está reconocida así en nuestra ley orgánica de educación superior, y esto significa formar a técnicos, tecnólogos que permitan innovar los procesos productivos y, bueno, en realidad diversificar la matriz cognitiva que es tan necesaria como usted lo señala. Sí. Hay un último tema, Simón, hay un último tema que quiero preguntarle y realmente en honor al tiempo para poder terminar. Es la creación del Banco Migrante, porque me parecía también una propuesta innovadora. Quiero consultarle de qué se trata, lo que sí le pido que lo hagamos lo más rápido posible en honor al tiempo. Sí, bien, como decía, nosotros los migrantes aportamos con remesas constantemente. Esto del Banco del Migrante ya se ha hablado, se ha intentado, pero no hay esa voluntad. Lo mismo lo que te acaba de decir, no hay la voluntad, no hay el liderazgo de nuestros asambleístas que hemos elegido acá en el exterior. Imposible ver que con tanto aporte que realizamos los migrantes, ni siquiera tenemos una institución bancaria para que nos respalde. ¿Qué tal si solamente designamos el 1% de todas las remesas para una banca? Esto ya se intentó inclusive, se consiguió 80 millones que fue a la COFID, de los cuales estaban ahí abandonados y logran pasar solamente 10 millones que no se sabe dónde está. Que es necesario que nosotros fiscalicemos y eso va a ser una de las acciones, ver dónde se fue ese dinero y qué pasó con ese dinero que ya se intentó. Y no hay esa voluntad política, esa capacidad de realmente tener un convenio con la banca. Nosotros coordinando con toda nuestra propuesta de gobierno del Ejecutivo del doctor Larrea, una de las propuestas es también realmente llamar a la banca internacional a que entre al Ecuador a competir. ¿Para qué? Para que esta competencia produzca que los intereses bajen y no tenemos bancos con préstamos chulqueros de 25%. O sea, tenemos que llamar a la banca internacional, competir y buscar ahí dentro de eso también el Banco del Migrante para que pueda acceder con préstamos a migrantes retornados, a personas familiares de los migrantes que están aquí, que se puede hacer muchísimas cosas de ahí, estimado. Perfecto, Simón, sí, coincidimos en este tema también tan importante como dejar que la banca internacional realmente ingrese para que pueda dejar de ser un monopolio de ciertas familias y de ciertos grupos, ¿no? Un pequeño empresario allá, un pequeño productor, no tiene acceso a la banca, tiene acceso pero con préstamos chulqueros. Realmente. Y si lo tiene, un interés altísimo, sin duda. Que hay candidatos a nivel presidencial que ahora sí quieren dar, pues, con préstamos supuestamente bajísimos. Realmente es algo que ya todos sabemos esto y no quiero alargar. Perfecto, Simón, en honor al tiempo vamos a cerrar este espacio de entrevista con un mensaje final, Simón, previo a este cierre. Bien, decirles a Ecuador, a mis migrantes que estamos acá luchando, que nos hemos preparado para este momento, es mi primera carrera electoral, agradecerles por su sintonía, agradecerles que sigan mis redes sociales, pedirles que estén conectados,
que elijamos bien. El 7 de febrero es una fecha histórica para el Ecuador. Es un momento donde que realmente nos ha tocado conciencia esta pandemia, y es por eso que uno de nuestros eslóganes de nuestra campaña, que como inmigrantes vamos a ser factor fundamental para que vayamos a buscar el rescate ético, moral y político del Ecuador, que tanto lo necesita. Su amigo servidor Simón Palacios luchará a brazo torcido para realmente llegar allá a la Asamblea con esas propuestas y ser el aporte que necesita el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Simón. Conversamos con el candidato a la Asamblea, Simón Palacios, por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, por el movimiento también Democracia Sí. Simón, muchísimas gracias. Una buena tarde. Muy buenas tardes. Gracias. Saludos.